Y ahora nos vamos a hablar de la actualidad, de lo que está pasando ahora. Y yo le quiero agradecer porque, mirá, recién hablamos con una docente de historia y ahora recibimos a un doctor en salud colectiva, director de la carrera de especialización en epidemiología, investigador del Instituto Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Estoy hablando de Marcio Alasraqui, a quien le damos la bienvenida. Marcio, Andrés Méndez y quien te habla, Walter Episcopo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos porque sos docente y estás dando clase, trabajando y te queremos robar un ratito de tus alumnos. Sí, Este, cómo no. Ahí este, puede organizar. Muchas gracias por el tiempo, así que puede organizar para que los alumnos siguieran con la clase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y recién venimos tratando de hablar del coronavirus, de COVID. Hemos hablado con gente que ha sido voluntaria, ayer con un deportista que fue voluntario, hemos hablado con infectólogos, todo. Bueno, queremos ir en el día a día viendo cómo están las cosas, cómo recibimos también cuando salen los políticos a decir, bueno, ya se compraron tantas vacunas o se puede empezar a vacunar en tal fecha. Es como que todos estamos así, ¿no? Como los arqueros cuando le van a patear un penal. Estamos así expectantes a ver para dónde nos tiramos. Sí, tal cual, Y, tal cual. y bueno, Marcio, quería, según vos sos profesional en esto, y ¿qué es lo último que se sabe? ¿A cuánto estamos de la vacuna? ¿Cómo es todo? ¿Cómo está todo? Bueno, a ver, tenemos algunas noticias que, bueno, las veníamos esperando respecto a la aprobación de determinadas vacunas para empezar a vacunar y a inmunizar a las personas, ¿no? Es decir, es una situación muy inédita lo que estamos viviendo. Ujú. Hay que considerar el tema del COVID-19 como un hecho social total y que nosotros vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Entonces, básicamente, así para ordenar, nosotros hacemos dos tipos de intervenciones. Intervenciones a través de tecnología, en este caso a través de vacunas, Ujú. ¿no? Para poder proteger a la gente. A ver, solo tener en cuenta que tenemos un poco menos de 4 millones de casos notificados y un poco menos de 40.000 fallecidos hoy por hoy. Entonces, es importante que podamos proteger a la población a través de alguna tecnología que es la tecnología de vacunas, ¿no? Que es Claro. tratar de vacunar para que la gente se inmunice. Y por otro lado, hay otro tipo de intervenciones que también se hacen, que es producir más conocimiento sobre lo que es el COVID-19, porque hay muchas cosas que todavía son desconocidas, hay muchas cosas que se proponen, como usted bien dice, es decir, está muy dinámica la situación por la urgencia y obviamente que se dicen muchas cosas, pero bueno, hay que esperar un tiempo hasta ver que haya conocimiento científico sólido para poder actuar. Una de las cosas, pues digo, este país es tan maravilloso que tiene gente con una cabeza enorme como vos y como un montón de, hemos hablado con gente del CONICET y que uno les da orgullo, que se están quemando las pestañas, leyendo, tratando y haciendo. Digo, tuvimos la palabra acá de Luis Cámara y que nos dijo lo peor que puede haber es que esto sea político, no se puede tomar como algo político esto, ninguna bandera. Ustedes que son los que están laburando, que están en una trinchera y ¿qué- ¿cómo la ven pasar todas estas, que ven una cosa u otra? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, obviamente que existen distintas opiniones, es decir, nosotros lo que nos basamos, nosotros somos universidad, entonces Claro. Instituto de Salud Colectiva, nosotros nos basamos con lo que es conocimiento científico. Eso ha pasado otras veces, no en esta medida, pero con respecto a estas enfermedades infecciosas, uno lo que necesita es que la gente esté protegida. Pasa lo Claro. mismo cuando pasó la H1N1 y otras epidemias que existieron en el mundo. Entonces, a ver, el conocimiento que uno tiene con esto es que la gente esté protegida porque, como ustedes saben, tampoco es que muere cualquier persona. Entonces, hay grupos que tienen una mortalidad alta, ¿no? Como las personas mayores o como las personas que están más expuestas. Por eso también, por el tema de la vacunación, es importante definir cuáles son los primeros grupos que se van a vacunar, ¿no? Las personas que están
en mayor riesgo, Claro. que es lo que se está definiendo, es decir, definir conjuntos de población y organizar la vacunación de tal manera que podamos proteger a las personas que estén más expuestas. Un ejemplo sería, eso falta definir, pero trabajadores sanitarios y sociales, mayores de 60 años, residentes en centros asistenciales, que es una recomendación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Ahora, sí, uno puede politizar el tema en algunos aspectos, pero es un problema que tenemos y que vamos a tenemos que aprender a convivir con él. Como muchas enfermedades infecciosas vienen para quedarse, entonces uno tiene que aprender a convivir y tiene que basarse nosotros nos basamos en conocimiento científico. Claro. Entonces para eso me parece que sí, se puede decir, no sé, uno escucha muchas opiniones, si me vacuno con esta, me vacuno con la otra, es decir, uno asume que solo se va a permitir, y varias pidieron autorización a ANMAT en una situación muy particular, que es una situación inédita, en donde se están aprobando, incluso en Inglaterra, se está aprobando en fase 3, con resultados de la fase 3, es decir, que es una de las fases de los ensayos clínicos, es decir, uno está aprobando por la situación que estamos viviendo, una situación en donde en el mundo hay mucha gente enferma y mucha gente ha fallecido, entonces son situaciones muy particulares, como ustedes mencionaban, es una situación dinámica en donde hay mucha información, pero bueno, tenemos que ir viendo y siguiendo de tal manera de tratar de proteger a la población lo más posible, ¿no? Claro. Andrés, te escucha Marcio en este momento para consultar lo que quieras. Hola Marcio. Hola Andrés. Un gusto, ¿cómo le va? Soy Andrés Un gusto, Méndez. igualmente. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría conversar con usted, o mejor dicho, que usted me instruya un poco, cómo juega, más allá de que, bueno, ya se ha hablado bastante, pero cómo juega la realidad socioeconómica en todo este tema de la pandemia, digamos. La vida en las grandes ciudades, la vida en espacios más abiertos, ¿cómo gravita, por ejemplo, bueno, en ciudades de la región, como por ejemplo pueden ser las ciudades argentinas o las grandes capitales de Latinoamérica? Mire, lo que está publicado, ¿no? Lo que se investiga es, en primer lugar, usted sabe que gran porcentaje de la población vive en ciudades, ¿no? Es decir, más del 60% de la población mundial aproximadamente, y en Argentina más del 90% de la población vive en ciudades, entonces son grandes aglomeraciones urbanas. Claro, no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que otras aglomeraciones, pero son aglomeraciones donde hay mucha gente y este tipo de enfermedades infecciosas es grave. Por eso una de las indicaciones es el tema del distanciamiento, que se llama distanciamiento, se le da el nombre de distanciamiento social, pero en realidad es un distanciamiento, estrictamente es un distanciamiento físico. De lo que usted sabe de que lo que hay que hacer es tener cierta distancia, hacer la protección como es protector bucal para que no se transmita. Entonces, es un distanciamiento físico. Ahora, ¿qué pasa? Existe un distanciamiento social que es necesario porque si no la pandemia tendría otras dimensiones, suponemos. Y dentro de las grandes ciudades, lo que hay muchos estudios hay en Barcelona, en Estados Unidos, en Brooklyn, mostrando que hay diferencias, y tenemos algunos ejemplos en Argentina también, diferencias de que no afecta a todos los grupos por igual. Es decir, los grupos que están más desfavorecidos en las periferias de las grandes ciudades, que tienen peores condiciones de vida, son los grupos más afectados. En principio esa información es una información bastante fuerte, ¿no? Sí, que no afecta a todos por igual. Afecta en una cuestión, sí, es muy general, pero en algunos grupos es más grave, por lo menos por lo que porque hay publicaciones en ese sentido. Marcio, a nosotros nos sirve, como le contaba, hemos hablado con un montón de profesionales en cada programa, porque uno a veces lee portales, diarios, ve canales, entonces uno no entiende un montón de cosas y se puede, hay gente que se emociona y dice, ya tenemos la vacuna, ya estamos, y por ahí otro te dice, no, tranquilo, pará, que no es tan así, pero bueno, yo hoy leo
un título que dice vamos a poder vacunar a 300.000 personas antes de fin de año. Es una declaración de Alberto Fernández. Uno dice, bueno, ya estamos cerca, digamos. Por otro lado, se dice que la vacuna rusa Sputnik podría ser fabricada en Argentina. Bueno, todas estas cosas son informaciones que uno no sabe para dónde tomarla, ¿no? Y que a uno nos confunde o quiere creer y no sabe si creer tanto. Sí, no sé, digamos, a ver, pensemos en positivo que las cosas se van a implementar bien, es cierto que, bueno, es una buena noticia que empecemos a inmunizar y, bueno, se sabe, como les dije, se sabe todavía poco porque está, digamos, se dice que tiene una determinada efectividad mayor del 95% aproximadamente. Pero bueno, una cosa es la efectividad en condiciones de laboratorio y otra es porque eso es lo que se hace en los ensayos clínicos y otra es la efectividad, es lo que pasa en campo, cuando la persona sale a vacunar a la gente en la población, en el barrio, la cadena de frío, es decir, toda esta logística esperemos que sea organizada adecuadamente y se puede organizar adecuadamente. Es una dimensión muy grande en todos los países, no solo en Argentina, en Rusia, en todos lados, entonces en Inglaterra, entonces fíjense que tenés que tener instalaciones de almacenamiento especializadas, tenés que tener los refrigeradores, tenés que tener los contenedores para llevar a cada lugar, tenés que tener definida la población que vas a vacunar, tenés que tener buena técnica y entrenar a la gente para tener buena técnica de vacunación. Todas estas cuestiones son difíciles de hacer, pero uno asume que se van a hacer adecuadamente y que, bueno, es decir, es una solución más al problema de que vamos a tener que convivir con este problema. Es decir, la única intervención, aclaro, si bien es una buena noticia, si todo marcha bien, yo también todo el mundo tiene dudas como la tienen ustedes, pero si todo marcha bien es una buena noticia. Ahora, recordar que uno cuando propone este tipo de intervenciones, es una intervención, pero hay que seguir haciendo otras intervenciones, es decir, por ejemplo, el tema del barbijo, como quieran llamarlo, el tapaboca, hay que seguir haciéndolo por el momento, entonces hay que lavarse las manos, las cuestiones de higiene, todas estas cuestiones hay que seguir haciéndolas, tener los servicios y los servicios de terapia y todo adecuados por si hay un rebrote y es necesario internar a la gente, que tengan buena atención, que tengan disponibilidad de recursos y atención médica adecuada, es decir, y además producir, incrementar el desarrollo de ciencia y técnica, y no estoy haciendo una autopropaganda, pero aumentar ciencia y técnica para poder encontrar distintos recursos para enfrentar este problema que, vuelvo a decir, uno no quiere, pero seguramente vino para quedarse y es necesario que nosotros estemos preparados. Pero la vacuna no es lo único, es una buena noticia si todo marcha bien, pero no es lo único. Hay que pensar siempre que es un hecho social, entonces intervienen distintas cuestiones. Cuando Andrés me pregunta el tema de la sociedad, el tema, yo no soy economista, así que no sé, pero entiendo que estas medidas con distanciamiento físico y distanciamiento social producen un montón de problemas a la gente también, que bueno, entiendo que eso también el gobierno y las organizaciones sociales tienen que tener en cuenta para apoyar a la gente y para poder mantener estas medidas de cuidado, que son las que se conocen. Por eso... Marcio, él te preguntaba eso porque él es economista, quiso ir para ese lado. Él sabe mucho más que yo, seguramente yo le tengo que preguntar a él. Pero no, infelizmente seguramente él sí tiene una buena respuesta, pero yo lo que puedo decir es que obviamente que porque a veces uno piensa, y principalmente al principio, uno se engancha con la cuestión más infectológica, pero no es solo una cuestión infectológica, es una cuestión social que tiene distintos abordajes, distintas miradas. Una mirada más poblacional es la mirada epidemiológica, que es lo que yo hago en el Instituto de Salud Colectiva. Pero obviamente que hay distintas miradas. Por ejemplo, la mirada económica es una mirada muy importante, que es lo que uno hace ante esta situación, porque hay una necesidad de distanciamiento físico en distintas etapas ahora, porque disminuyeron los casos, ninguna duda, pero obviamente que eso compromete la supervivencia de las familias y demás. Entonces, yo no soy economista, no podría decir qué es lo que hay que hacer, pero sí sé que eso produce consecuencias. Y bueno, obviamente que es un hecho muy complejo, y que está muy bueno que ustedes, y la verdad los felicito por escuchar distintas voces, porque en general uno escucha solo una voz que es infectológica o biomédica, y no se trata solo de eso. Eso también, pero no es solo eso. No, sabes que
Marcio, y te agradezco porque te queríamos charlar con vos porque hemos tratado de hablar, por ejemplo, tuvimos una muy linda charla con Daniela Hosborn, que es investigadora, especialista en vacunas, que es de la ciudad de La Plata, que también nos dio su postura, hablamos con Luis Cámara, hablamos con y también hablamos el otro día con el conductor Jorge Formento, que se fue uno de los voluntarios, ayer con un deportista que bueno, tratamos de ir por todos lados, ¿no? De encarar todo esto. Y Andrés, te dejo la última para que le hagas, porque ya tiene que volver a clase, Marcio. Gracias, no te preocupes. Los alumnos también acompañaban con nosotros dos. Marcio, te hago, bueno, esta va a ser más para el médico, ¿no? Sí, por favor, no me hagas preguntas. Si me gustaría más que para el médico, sería para el epidemiólogo. Claro. Yo no soy médico de formación, pero hago epidemiología. Un hombre que está en el Día del Médico. Sí. ¿Vos pensás que la experiencia esta que estamos atravesando va a definitivamente revalorizar el rol de la sanidad pública en particular o de la sanidad en general, o el borracho va a seguir tomando, digamos, y bueno, va a quedar siempre ahí un poco en un costado? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? A ver, me parece buenísima la pregunta, la verdad. Me sonó fuerte lo del borracho, pero sí, bueno. Sí. Buena la pregunta, muy buena. A ver, hay algunas cosas que estas pandemias nos deberían hacer reflexionar. Me gustaría tener un pensamiento positivo, y lo tengo para algunas cosas y para otras no. Pero, por ejemplo, fíjense, el tema, hay varias cosas que salen. Por ejemplo, el tema de la articulación entre los subsectores prestadores de salud en Argentina, privado, público y obras sociales, esa articulación, la función del ministerio como rector de eso. Es decir, esas son cosas que la pandemia trae a la discusión. Y además otras cuestiones, y usted me había preguntado de ciudades hace un rato, por ejemplo, fenómenos que suceden y que son producto del hombre, aunque no lo hacen de manera adrede, porque, por ejemplo, disminuyeron los niveles de contaminación del aire, y eso está probado que los grandes aumentos de niveles de contaminación del aire aumentan las personas internadas por problemas asmáticos o problemas respiratorios crónicos, y aumenta la mortalidad en ese sentido. Y ahora disminuyeron los niveles de contaminación del aire. Claro, no lo hicieron a propósito, pero sí es una decisión humana. La otra cuestión, por ejemplo, disminuyó la circulación vehicular. Entonces, muy probablemente, no tenemos esos datos ahora, pero muy probablemente también disminuyeron los accidentes de tránsito, los de muertes, y el gran iceberg que hay por detrás de las muertes son las personas que quedan con lesiones de tránsito. Entonces, a ver, la cuestión es esta. De una forma, sin que nosotros lo hiciéramos a propósito como humanos, sabemos que se pueden modificar cosas. Es decir, se pueden tomar conductas para disminuir la contaminación del aire, para disminuir los accidentes de tránsito, y toda esa cuestión de la pandemia queda muy a la clara, que a través de acciones humanas estas cuestiones se podrían modificar. Hace falta más estudios, sin ninguna duda, pero son cosas que la pandemia nos debería hacer reflexionar sobre estas cuestiones. Tal cual. Yo lo que me quedo también, y que hablábamos con toda la gente que hemos ido repasando, es que por ahí lo que ha sido la ciencia y lo que es este año, ¿no? Una vacuna que por ahí, el desarrollo de una vacuna por ahí tardaba muchos años, y ahora en meses el mundo se ha puesto a laburar en esto todos juntos, y en meses podemos llegar a tener una vacuna, ¿no? Sí, fíjate, en ese sentido es importantísimo lo que voy a decir, porque hay más de 200 candidatas en distintas fases. Claro. Hay 50 que ya están desarrollando aproximadamente, ¿no? Eso cambia todos los días, pero 50 que ya están en etapas de experimentación en humanos. Entonces, es muy importante lo que vos decís, es decir, si uno se pone el foco en hacer determinadas cuestiones, es muy probable que uno las pueda hacer rápidamente para resolver problemas de salud de la población. La verdad que, Marcio, es un placer, y bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por clarificarnos, por escucharte. Está bueno saber escuchar y aprender de
de los que saben. Así que desde ya, gracias por todo lo que haces desde tu lugar y gracias por esta charla también. No, a ver, muchas gracias a ustedes, porque nosotros sí, como universidad, como Instituto de Salud Colectiva, y tengo un grupo de trabajo que trabaja en ese sentido, somos varios que trabajamos en esto y agradecemos la posibilidad de poder expresar lo que nosotros pensamos y lo que venimos trabajando. La Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Universidad Nacional de Lanús, Instituto de Salud Colectiva. Una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos y que estamos publicando algunas cuestiones, en otro momento si tienen interés, sí, es la variación. Nosotros trabajamos sobre grandes ciudades que tienen más de 100.000 habitantes en América Latina, y hay varios estudios que muestran que la esperanza de vida, es decir, cuánto uno espera que viva en determinadas ciudades, es diferente entre las ciudades y es diferente internamente adentro de cada ciudad. Lo mismo con la mortalidad infantil. Venimos trabajando en esas líneas que tienen que ver con líneas epidemiológicas, entre otras. Qué bueno, qué interesante. Digo, no, casi se me escapa una burrada. Gracias a la pandemia, iba a decir, pero gracias a todo esto que nos está pasando, estamos aprendiendo. No hay tanto, hay chanta, porque el periodismo yo soy muy crítico, es nefasto, lo que vemos en la tele, porque todos saben, cada 4 años todos saben de fútbol, son técnicos, y de repente son todos, saben todos de vacunas, y bueno, está bien, hay que llenar espacio, pero digo, gracias a estas cosas, se les da micrófono, espacio y lugar a los que saben de verdad y a los tipos que hace años se vienen quemando las pestañas, estudiando y haciendo laburos. Y yo digo siempre, ¿no? Los famosos héroes anónimos, los tipos que son humildes como vos y que están junto a un equipo estudiando para tratar de que todos estemos mejor y tenerlo un poco mejor. Así que desde ya gracias y vamos a volver a charlar, Marcio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por los elogios, pero no es para tanto. Sí, ¿cómo que no? Duro, hay tanto, hay que conocer. Digo, yo te nombraba Universidad Nacional de Lanús, hay universidades, porque digo, hay que abrir un poquito, ¿no? Hay que irse, no. Está bien que Dios atiende en capital, como dice la canción, pero digo que hay tantas universidades, vas para el lado de Berazategui, yo soy platense, ¿no? Pero digo, vas para el lado de Berazategui, Florencio Varela, hay un montón de lugares, La Plata mismo, ¿no? Que hay tanta gente importante que están laburando, así que desde ya muchas gracias y te vamos a volver a molestar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí pasaba Marcio Alasraqui, que la verdad, bueno, es director de la carrera de especialización en epidemiología, investigador del Instituto Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús.